Bueno, bienvenidos todos a esta segunda sesión del Congreso de Historiografía y Recepción de la Antigüedad en España, Portugal e Iberoamérica. En esta segunda sesión vamos a dar paso a los ponentes que tenemos aquí en la mesa. En primer lugar, a mi izquierda, a mi izquierda del todo, Juan Ramón Ballesteros Sánchez, que habla en primer lugar, Ignacio Peiró Martín, Raquel Ezquerro Jiménez, Daniel Montiel Baladiez y Andrés Vázquez Tomás. Entonces, para no retrasarnos más en el tiempo que tenemos programado, voy a dar ya paso, sin más dilación, a Juan Ramón Ballesteros Sánchez, que nos acompaña desde la Universidad Pablo de Olavide y que va a dar una ponencia titulada Autores grecolatinos en el Escritorium Alfonsí, estrategias humanísticas en la general historia. Bueno, muchas gracias. Yo normalmente estas intervenciones comienzo diciendo que voy a ser muy breve. Esto va de suave, o sea, garantizo que voy a estar 10 minutos. Si estoy más, usted me corta, ¿verdad? Ya te cortaré yo, no adelantes acontecimientos. Bueno, mi intención es presentarles, como he hecho con algún colega en el tiempo de descanso, un proyecto del que formo parte desde hace un tiempo, que es el proyecto DEGE. El proyecto DEGE tiene una historia un poco exótica porque está siendo financiado por esta institución que ven ustedes aquí, ¿no? Que es el Conseil de Recherche en Sciences Humaines de Canadá, que es algo así como el CSIC canadiense, y en el que participan un montón de instituciones, como ven ustedes ahí abajo, ¿no? Españolas, europeas y también, obviamente, canadienses, ¿no? El objetivo del proyecto DEGE, como su propio nombre indica, es realizar una edición digital de la general historia de Alfonso X el Sabio. Existe una edición en papel, he traído un volumen de los 10 que componen la edición de la general historia, que es este. Esta es la segunda parte el segundo volumen, el segundo tomo de la primera parte. Imagínense ustedes 9 volúmenes más y tendrán una imagen visual de qué es la general historia. La general historia es, lo primero que voy a hacer es presentársela brevemente y después hacer una especie de descripción del tipo de problemas que nos encontramos los que estamos trabajando en este proyecto, ¿verdad? Es una historia universal que se elaboró al final del reinado de Alfonso X el Sabio. De la general historia se saben muchas cosas, pero realmente las interesantes se desconocen. Por ejemplo, la fecha precisa de la elaboración del trabajo, la autoría de los miembros del Scriptorium Alfonsí, las fuentes que manejaban, ¿vale? Entonces, para resolver todo ese tipo de problemas, hemos formado un equipo que nos proponemos hacer un trabajo más o menos de investigación de fuentes, de Quellenforschung. La general historia en realidad es la primera traducción, vamos a matizar esto, la primera versión de la Biblia al castellano, pero acompañando a esa traducción pues aparecen textos de una cantidad enorme de autores grecolatinos, por ejemplo, de historiadores, de Tácito, de Tito Livio, poetas, Ovidio, Lucrecio, Lucano, Plinio, ¿no? Entonces, describir esas fuentes y analizar el tipo de problemas con los que nos encontramos con esas fuentes, pues es el trabajo del proyecto DEGE, junto a elaborar una traducción al inglés y al francés del texto y ponerla disponible en la web para el público en general, ¿no? La organización de la general historia pues sigue la historiografía medieval, según el modelo de Agustín de Hipona, ¿verdad? La primera parte es una versión del Pentateuco, ¿no? Los textos que les voy a presentar ahora son textos clásicos que se entreveran dentro de ese romanceamiento del Pentateuco, de los libros del Génesis en adelante, ¿verdad? Y lo interesante es pues, que está escrita en castellano, ¿no? El equipo que formamos, somos unos 50 compañeros de varias instituciones, está formado mayoritariamente por filólogos y medievalistas, y muchos de ellos hispanistas se han aproximado al texto porque en la general historia se acuña el castellano clásico que inmediatamente formará parte de la lengua del imperio, ¿no? El hecho de que esté escrito en castellano es muy interesante porque en la época de Alfonso X se trató de crear una literatura científica en castellano accesible para los reinos del rey sabio. Entonces,
dentro de los problemas con los que nos encontramos los miembros del proyecto DEGE, el principal está en saber lo que aparece ahí, los autores, los grupos de compiladores, traductores o ayuntadores de diferente procedencia, porque el texto está escrito en castellano, pero parece que hay varias capas en la elaboración de ese castellano donde se detectan autores que han manejado el hebreo, autores que han manejado el árabe y autores que han trabajado directamente en castellano. Hay un tópico, bueno, una máxima que se viene aceptando desde la época de Rodríguez Adrado, que decía que en la general historia y en toda la literatura historiográfica alfonsí no había especialistas en griego. Puede ser que sea cierto, eso deberíamos confirmarlo con nuestro proyecto, pero si no había especialistas en griego, desde luego sí hay muchos textos griegos citados en castellano, posiblemente a través de traducciones o versiones en árabe. Entonces, lo que yo he pensado, bueno, estos somos todos los que formamos el proyecto DEGE, coordinado desde Canadá por este señor de aquí, que es Francisco, el medievalista Francisco Peña. Lo que yo he pensado hacer ahora es presentarles cómo trabajamos en el grupo que yo coordino desde la UPO, que es este de aquí, Gentile Sources Annotation, o sea, la anotación de fuentes gentiles, y bueno, hay muchos más equipos que trabajan con problemas de traducción o con cuestiones relacionadas con, por ejemplo, hebraístas, ¿no?, que están muy interesados en conocer la Biblia que se estaba traduciendo en la general historia, ¿no? Y para eso, para explicarles, digamos, los problemas que yo, con los que yo me encuentro, he preparado dos documentos que me han explicado que tengo que hacer ahora sí. ¿Cuánto llevamos? Yo creo que me da tiempo a explicar esos dos documentos, sí, espero que sí. Que son uno en el que les voy a explicar el proceso de enriquecimiento del texto que se... ¿Sí? Me ha dicho que cierto. No, quizá... Que es cerrarlo. ¿Sí? Y lo que es poner en pantalla completa para que lo vea mejor. Efectivamente. Vale. Pero me ha aconsejado que lo haga así. Perdón. Entonces, estaba explicándoles que uno de los autores que se traduce y se comenta en la general historia es Lucano. En un determinado momento, cuando está describiendo la historia de Abraham, pues los redactores alfonsíes se ven en la necesidad de describir el Nilo. Y entonces, para describir el Nilo, lo que se hace en la general historia es traducir 150 versos del libro décimo de la Farsalia, ¿no? Y yo les voy a explicar, les voy a enseñar cómo se produce esa versión y de qué manera se enriquece esa versión a partir de lo que podríamos llamar un comentario o una exégesis, ¿no? Para eso tenemos que trasladarnos al final de... aquí. Aquí. Bueno, lo que a su izquierda tienen el texto alfonsí y a la derecha el texto latino. Lo que está aquí en negrita, ¿verdad?, es la traducción de únicamente este verso. A partir de aquí voy a leerles un texto que no está en Lucano, no está tampoco en ninguna de las glosas que los manuscritos de Lucano contienen y cuyo origen, pues esto voy a elaborar una hipótesis que bueno, hay que demostrarla con pruebas, puede encontrarse en la tradición que ha llevado a Lucano hasta la España de Alfonso X y que puede ser que tenga componentes árabes. Este texto que dice aquí, «Cafallarás que sabios hubo y que dijeron y dejaron lo escrito que el Nilo es ombligo, que el Nilo ombligo era del mundo». Esa noticia, que el Nilo es ombligo del mundo, yo he estado buscando paralelos y solamente se encuentran en textos jeroglíficos, ¿verdad? Es bastante improbable que los autores alfonsíes pudieran manejar textos jeroglíficos en el siglo XIII. Luego, es necesario pensar que en algún tipo de tradición que ha llevado el texto de Lucano hasta Alfonso X, ¿verdad?, bueno, pues incorporar a ese dato de que el Nilo es el ombligo del mundo.
Este problema de ampliación del texto es muy interesante, al menos a mí me parece muy interesante, porque da un contexto a la tradición, a la recepción de Lucano en la España del siglo XIII. En el siguiente documento, estos son documentos de trabajo que manejamos los del grupo que yo coordino en la UPO, en el siguiente les voy a enseñar un problema de traducción. O sea, los traductores del texto latino no han comprendido bien el texto latino, en este caso de Plinio, de la Historia Natural, y han creado un texto que no tiene nada que ver con el original. Tengo que cerrar este. Vale, ahora que me cierro aquí. Bien, cuando se trata de la historia de Moisés, los autores alfonsíes se ven en la necesidad de describir la religión tradicional de los egipcios. Y entonces describen el buey Apis de Egipto, de la fechura y los fechos del buey Apis. Y para eso lo que se hace es una traducción de un pasaje del libro octavo de la Historia Natural de Plinio. ¿De acuerdo? Mirad. Los traductores, los componedores alfonsíes no han comprendido algunos textos de Alfonso X, de Plinio, fundamentalmente porque es posible que el manuscrito que se manejara contuviera abreviaturas que no han sabido desarrollar. Es el caso de este texto que está aquí en negrita, donde dice non est fas eum certos vitae excedere annos. O sea, viene a decir que al buey Apis no le permiten vivir más de unos años y después lo matan, ¿verdad? Claro, posiblemente annos estuviera abreviado y los autores alfonsíes han comprendido homines. Y por eso, estoy acabando, a este buey, según dice Plinio otro sí, no le navían los egipcianos a dejar venir, sino a omnes ciertos. Eso es una mala traducción, posiblemente a partir del manuscrito que han manejado. Un caso más evidente de error en la traducción es este otro, donde se explica un hecho relacionado con la capacidad oracular del buey Apis, ¿no?, que tiene que ver con una experiencia de germánico, ¿no? El texto de Plinio dice responsa privatis dat et manu consulentium quibum capiendo. O sea, el buey Apis pues, responde a privatis, a los particulares que se le acercan, ¿no? Cogiendo o no cogiendo comida de la mano. Los traductores no han comprendido que este privatis, ¿verdad?, es un término que quiere decir personas particulares, y lo han entendido en el término de los privados, los servidores de Apis, ¿no? Y por eso dice, aquellos que eran dados que el guardasen y el daban a comer, no han entendido esa parte y por lo tanto han traducido mal privatis con un concepto, el de privado, que también tiene su sentido en la literatura de la época. Y lo mismo ocurre con la siguiente frase donde no se comprende el concepto manum, ¿no? Germanici caesaris manum adversatus est. O sea, que el buey Apis no rechazó la mano de Germánico y eso pues, fue un mal augurio porque poco después, multo postea extincti, ¿no? Bueno, pues fíjense cómo lo traducen al castellano. Dice, por esto Germánico, por sus compañas y sus poderes, esa es la traducción de Manum, compañas y poderes, que venían sobre Egipto, profetoles mal del murió a poco tiempo ese César. ¿Verdad? Ese es el error en la comprensión del concepto manum, que bueno, manum también puede ser compañías y poderes, ¿no? Pero en realidad era la mano, ¿no?, de Germánico. Bueno, pues nada, esto es lo que yo quería comentarles y muchas gracias por la atención que me han prestado y gracias por haber aceptado esta charla en su congreso. Eso es todo. Muy bien.